Bendecidos en esta mañana. Es muy agradable poder estar juntos en familia para dar un momento de alabanza y de adoración al Señor. De venir a traer esa ofrenda de gratitud, de regocijo, de reconocimiento delante del Señor. Él es soberano y nosotros sus siervos. Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan en este día, en todos los lugares donde llegamos con esta señal. Y deseamos que hoy su mente y su corazón estén abiertos y dispuestos a la palabra. En la medida que centramos nuestra mente en la palabra, en la reunión, en el culto, en esa misma medida entendemos mejor el propósito de Dios y la razón por la cual en verdad nos congregamos. Que no estamos sencillamente para oír, para escuchar, sino para participar de una palabra de parte de Dios a nuestra vida. Tenemos que llegar a un momento en que nos apropiamos de decir, espero saber qué Dios tiene para mí hoy, qué Dios me va a decir a mí, y no como escuchar simplemente un sermón, sino apropiarnos de esa verdad que Dios quiere que nosotros tomemos, que nosotros hagamos nuestra. Y esta mañana es importante que vivamos esa palabra. Le hemos llamado el título de hoy, El tiempo no será más. Parece una palabra demasiadamente definitiva, pero lo es. En verdad que sí lo es. No sé si ustedes alguna vez tuvieron una experiencia en el colegio, cuando había que entregar un examen y estábamos durante todo el examen dudosos, titubeantes, pensábamos qué escribir y qué no escribir, y en ese vaivén del pensamiento se nos fue el tiempo y nos faltaba todavía algo por hacer, algo por terminar, y de pronto escuchamos la voz del profesor que dijo, se acabó el tiempo. Ay, profesor, no, el tiempo ya no da más, se acabó. Hasta donde llegó, llegó. Y nos damos cuenta que ese vaivén de demora, ese vaivén de tiempo, deberíamos de haberlo aprovechado mucho mejor. Y es igual con la vida del ser humano. A veces nos falta por poner cosas en orden en nuestra vida, arreglar cosas en nuestro hogar, en nuestra casa. Y de pronto nos damos cuenta que se acabó el tiempo. Escuchamos la voz, se acabó el tiempo. Como la parábola que puso el Señor cuando dijo, un hombre trabajó muchísimo durante su vida y acumuló riqueza. Y cuando creyó que lo que tenía le era suficiente para vivir el resto de sus días, se sentó muy satisfecho a mirar su cuenta, a mirar su trabajo, su labor y todo lo que había recogido por el tiempo y dijo a su propia alma, siéntate alma y descansa, que ya tienes suficientes bienes para el resto de tus días, disfrutar. No terminaba de expresar su satisfacción cuando escuchó la voz del Señor que le dijo, el tiempo se ha acabado. Hoy tienes que entregar tu alma. Son momentos de reflexión. Nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la garantía y la seguridad que lo que tiene hoy estará mañana.
Y no es que andemos en desconfianza ni esperando lo peor, pero es que no hay seguridad. No hay seguridad de un mañana para lo que usted tiene. Y es precisamente el momento que estamos viviendo. El mundo está yendo hacia un caos y todos están viendo que lo que había en realidad se ha terminado. El tiempo se ha acabado y las consecuencias del proceder anterior se comienzan a manifestar en el mundo. Es allá en el libro de Revelaciones, el capítulo 10, verso 6, que dice del ángel, y juró por el que vive para siempre, el que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él. Y juró por el que vive para siempre jamás, que el tiempo no será más. La verdad que hoy lo que yo deseo compartirles en verdad no es un mensaje, ni es un estudio bíblico, no. Y lo que quisiera que reflexionáramos hoy un poco sobre esas palabras del Señor y sintiera en su corazón que las palabras son para ti, que tú estás ahí frente a esa realidad. Solo quiero mostrarles el sentir de Dios para el mundo y para nuestras vidas. Solo una advertencia que debe acompañarnos en estos últimos días de espera que tenemos. Porque el tiempo de Dios no es como el tiempo del hombre. Hay que tener eso muy en cuenta cuando consideramos el plan de Dios. El Señor dijo hace unos meses atrás, el tiempo se ha acabado. También se lo dijo a Juan, el tiempo se acabó. Y luego dijo, en adelante seréis testigos. Así que el tiempo que estamos viviendo hoy, este momento, del 2020 para acá, es un tiempo extra. Es lo que bien llamaron los escrutadores de los escritos antiguos, el tiempo intermedio, el tiempo no tiempo. Es un lapso de tiempo que hay un vacío en el que las consecuencias de un estilo de vida se están manifestando y el cumplimiento de la palabra se está dando. Entonces, lo que voy a decirles, pues la verdad que no será un asunto del futuro, como algo que vendrá. Hace unos años atrás, muchos años atrás, siempre se predicaba, vendrá el Señor. Habrá esto, habrá aquello, sucederá así. Pero hoy ya no se está diciendo eso, porque no se puede ya decir. Así que lo que quiero mostrarles hoy es por qué la palabra dice que el tiempo ya se acabó. La verdad que lo que yo quiero compartirles hoy, se lo digo con todo mi corazón, con todo el amor de Dios. Y solo quiero usar las palabras que ya fueron dichas, traerlas al momento presente que vivimos. Y que si alguna vez usted las leyó, pues que hoy las repita en su corazón. Él juró por el que vive para siempre. Cuando miramos el contexto de este pasaje, nos damos cuenta por qué razón se llega a esa conclusión de ese juramento, que el tiempo ya no será más. Ustedes saben que Dios no mide las cosas
por el tiempo nuestro, sino que las mide por su tiempo. Y el tiempo nuestro es muy diferente al tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, su plan trazado hacia un futuro ya llegó a su final. Ahora vienen las consecuencias. Es como cuando usted está en un cerro, lo hacía yo cuando estaba joven. Subíamos a un cerro y buscábamos una roca más bien redonda y la arrastrábamos a veces una cuadra, 2 cuadras, hasta que llegábamos a la orilla del borde del precipicio. Todo ese tiempo de trabajo, de esfuerzo y de lucha era para tener un gusto de ver cómo ya no había que hacerlo más. Cuando llegábamos al borde del precipicio ya se había acabado el esfuerzo, lo que había que hacer ya se hizo, ya no era sino pegar un pequeño empujón, se fue, porque el tiempo ya se había acabado y hacíamos eso. Y Dios nos dio una palabra de la misma manera. A través de los años hemos venido escuchando el prepárese, el viva así, viva de tal manera, no haga esto, no haga aquello, mire, unifíquese, miren, ámense, miren, perdónense. Miren, todo eso ha sido como el rodar de esa piedra en el plano hasta llegar al momento que ya no se va a decir más eso. Ya hoy se acabó eso. Ya lo que dice es, el tiempo se acabó. Si no lo hizo, no lo hizo. Y eso usted tiene que saberlo. El tiempo ya se acabó. Estamos viviendo un tiempo intermedio en el que solo seremos testigos de la consumación de las profecías de Dios. Y el despertar de algunos que se han dormido. En este intermedio vamos a ver muchas cosas. Ahí en el libro de los Salmos, capítulo 83, de los versos 2 al 8, una declaración, miren el tiempo que fue dada, en el tiempo de David. Eso hace siglos. David lo dijo para un futuro. Pero fue esta semana pasada, esta semana, que se vino a dar cumplimiento de esa palabra. Cuando Irán invita a sus vecinos a hacer una gran alianza para borrar a Israel de la tierra. Mire cuánto tiempo hace que lo dijo David. Salmo 83. Y se cumplió ayer, esta semana. Desde el tiempo ya se acabó. Hemos llegado al final. Capítulo 38 y 39, realmente los versos 2 al 6 de estos dos capítulos de Ezequiel. Mire qué tiempo hace. Tiempo de Ezequiel. Hace muchos siglos. Se dio una palabra de algo que iba a suceder. Y es algo que está ya sobre la mesa en este mes. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se ha acabado. Así que el conflicto entre Israel y los palestinos se agudizó esta semana. De una manera como nunca antes en la historia había sucedido. Por eso es que el presidente de Irán pide una alianza musulmana contra Israel. ¿Y esto qué va a suceder? Esto va a traer un gran conflicto, todavía más grande que el que tenemos. Y hará que al levantarse en contra Israel, aparezca de algún lugar y de alguna manera lo que está escrito en Ezequiel. Aparecerá un hombre que se levantará a favor de Israel y eliminará
ese peligro contra Israel. Entonces Israel creerá que este es su Mesías que llegó para liberarlos. Será el hombre que implantará poder y autoridad. Y es el llamado el anti-Mesías, que les traerá la paz. Una paz efímera, por supuesto, pero será paz. Por eso, al levantarse ese hombre, hará que Israel baje la guardia. Completamente va a sentirse en paz. Como ya cree que tiene su Mesías, se siente en paz. Y ahí es donde viene la gran frase que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Algunos me han preguntado, ¿veremos eso, apóstol? Si esto comenzó la semana pasada y esto se está acrecentando, yo dudo que lo veamos, pero estamos al frente de ello. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo se ha acabado. Y por cuanto el tiempo se ha acabado, ustedes van a presenciar algo. Eso no es cuestión del futuro. De aquí a unos años. No. Esto es ya que se está manifestando. Estos días habrá una manifestación demoníaca como nunca antes en la historia ha sido visto. Manifestación demoníaca callejera. Manifestación demoníaca en los gobiernos. Manifestación demoníaca en las iglesias religiosas. Manifestación demoníaca entre la sociedad. Una situación paranormal que empezará a superabundar en este mundo. Eso ya está en acción. Se va a manifestar una adoración a Satanás en todos los países. Ya el delegado principal mundial, presidente de la Iglesia Satánica, que se inauguró la semana pasada en Boston, donde se rompió una Biblia para anular la palabra de Dios en el mundo. Este hombre se considera el mensajero que seguirá haciendo eso en todo el mundo, con el pronóstico de decir, los cristianos tendrán que apartarse de ese libro que de nada sirve. Y empezó una gira desde aquí, que llegará hasta lo último de Sudamérica, por todos los lugares, proclamando en grandes multitudes la adoración directa a Satanás. Sabe que tienen sus secuaces, grandes cantantes, tanto evangélicos como del mundo, grandes líderes religiosos, grandes líderes revolucionarios, son los que están ahí para escucharle y atenderle. ¿Saben cuál es la reina que fue sentada en el trono de Satanás? Una de las cantantes favoritas de tantos creyentes adormecidos y ciegos que les gusta escuchar esas canciones de la reina de Satanás. Eso se está manifestando. Como consecuencia, eso trae la desaparición de multitudes de niños sobre el planeta. Solo hace una semana pasada se inauguró. Y en solo un mes para la inauguración se desaparecieron 85,000 niños en este país. Para el gran sacrificio a Satanás. Eso no es un cuento que vendrá. Eso fue algo que pasó ya. En otras palabras, estaremos librando la última batalla. Es esta que estamos viviendo. Y no solamente la batalla contra los demonios allá afuera, sino la batalla de los pensamientos contrarios que llegan a su mente. Esto ya no da, esto ya no alcanza, Dios no está conmigo, no escucha mis oraciones, no vale la pena seguir, yo puedo vivir como yo quiera,
Es decir, esos pensamientos que llevan al creyente a bajar la guardia, que no tiene ánimo ni para levantar la mano y aplaudir a Dios. Este pensamiento, este desánimo ya ha comenzado porque es el tiempo de la grande apostasía y está envolviendo a tantos hoy en día. Y de hecho también viene el momento que ya lo tenemos ahí. Será una verdadera lucha de la carne, sus apetitos, y considerado eso como un fluir del Espíritu de Dios. Si tuviera suficiente valor, carácter para mantenerse, es decir, darse una vuelta por el internet, se dará cuenta hasta dónde ha llegado la manifestación carnal y el desenfreno carnal en las llamadas iglesias cristianas. Así que eso ya llegó, el tiempo ya se acabó, es la manifestación de la carne en este mundo. Algo más, no sé si lo habrán notado, lo habrán sentido, pero hace muchos años el profeta Isaías, 750 años antes del nacimiento de Yahshua, Isaías dijo, el sol calentará a tal fuerza que sobrepasará los límites acostumbrados. No hace sino como unos 2 meses, los científicos anunciaron, viene un río de calor que producirá fuego en diferentes lugares. Se prenderán las cosas. Y no sé si lo están sufriendo, pero ya eso es un momento dado. El calor está súper abundante y será cada día más y más como una manifestación del cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucederá en el mismo instante en que el tiempo se ha terminado y ahí para adelante comienza a manifestarse en las cosas. Es algo que está anunciado, no ha llegado todavía, no lo han soltado, pero están previniendo a la humanidad de una manera terrible. Nosotros tenemos aquí por lo menos los noticieros. Cada mañana aparece una noticia diciendo prepárense, alístense, viene una pandemia peor que las que han pasado. Va a venir, eso no hay escape, porque hay quienes la tienen en la mano y la van a soltar, eso es todo. Porque el propósito es exterminar la población humana, bajarla por completo de 8.000 millones a 3.000 millones. ¿Saben ustedes cuánta gente está sentenciada a morir? ¿A través de qué? A través del sistema alimenticio, a través del sistema de envenenamiento del aire, de envenenamiento del agua, del envenenamiento de las comidas, a través de la guerra, a través del terrorismo. Todo está programado para bajar la población mundial. Y eso no es que va a ser, es que está sucediendo. Se están abriendo agujeros en el cielo. Se están viendo señales de todo tipo. Se confabulan unas con otras que es imposible realmente distinguirlas, pero están las señales que se ven en el cielo por los inventos y los experimentos del hombre sobre la tierra. Se están viendo señales en el cielo como cumplimiento de la palabra de Dios y se están viendo señales a causa del Blue Beam que están lanzando hacia el cielo. Es decir, es muy difícil distinguir entre la verdad y el engaño, pero son señales que se están viendo y manifestando en el cielo. Y eso no es que va a venir. Eso es que todos los días la gente por las diferentes ciudades están tomando fotografías de cosas alarmantes en el cielo. Hay un escape terrible de la fauna marina de las profundidades del mar que está espantando a la fauna marina de sus profundidades, especies que nunca fueron conocidas, animales horrorosos para la vista humana,
están saliendo a morir a las playas. ¿Qué los está asustando? ¿Qué los está corriendo de las profundidades del mar? ¿Será acaso que se está despertando el Leviatán que la Biblia señala? Como en los tiempos antiguos, Dios dio una señal de alerta. Y él dijo que como en los días de Noé, él dijo que antes muchas cosas iban a suceder, sucedieron y se volverán a ver. ¿Saben ustedes que el mar de Corea se dividió? Es decir, hubo una línea que se hizo seca por completo en el mar, como del mar en el tiempo de Moisés. ¿Saben ustedes cuántos miles de millones de dólares en armamento y munición y cuánta cantidad de gente se ha mandado, se han enviado hacia las fronteras de la guerra contra Rusia? Son millones de dólares en armamento, munición y gente lista. ¿Por qué? Porque todo esto se está preparando para el Armagedón, que se creía que venía cuántas décadas después. No, el tiempo ya llegó para esta situación. Apocalipsis 14 nos habla de un ángel. Oiga, aquí ya esto es para pensar. Apocalipsis 14, 6 nos habla de un ángel que predicará el evangelio en toda la tierra, un ángel, a los que se quedaron del rapto. ¿Por qué un ángel? Porque estos que se quedaron fue gente que siempre se burló de lo que nosotros decíamos porque estábamos como hombres. Entonces ya el pastor puede engañarlo. No el pastor porque quiere reunir más gente. El pastor porque quiere que uno haga lo que él quiere. El pastor porque lo ven aún así. Entonces, como no escucharon la voz para atenderla de hombres como nosotros, de carne y hueso, con debilidades y flaqueza, Dios va a mandar un ángel que les predique el evangelio. Un ángel en el cielo les va a predicar, lo van a ver. Pero ya será tarde, ya no estaremos nosotros. Van a escuchar a ese ángel después del rapto de la iglesia, para que se conviertan y crean y no sufran tantas las consecuencias. Y se cumpla la palabra que dice, porque ante Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yahshua es el Señor. Es decir, irán a escuchar que dirán en aquel día: lo que decía mi esposa es la verdad, lo que el pastor nos predicaba era la verdad, lo que decía la Biblia era la verdad y yo no hice caso, yo no estuve atento, yo dejé todo para otro día. Esas son las conversaciones que van a ver cuando vean al ángel predicarles el evangelio de justicia en aquel día. Habrá una apostasía sin precedentes en diferentes formas. Gente abandonando la iglesia, gente abandonando las reuniones, gente abandonando la adoración, gente abandonando la lectura de la palabra, gente abandonando la alabanza. Es decir, una apostasía total. Gente abandonando la unidad de la iglesia, abandonando la unidad de la familia, abandonando la unidad del matrimonio, cada uno viviendo su propia vida libre el uno para el otro. Todo ese tipo de apostasía es el que se está hoy manifestando, y eso prueba que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo intermedio, el tiempo no tiempo. El tiempo de recoger la cizaña en manojos antes de recoger el trigo es el que se está dando. Entonces ustedes se encuentran cómo de la noche a la mañana se comienza una iglesia y llega a ser mega iglesia. Pero cuando entra a mirar qué hay todo el mundo dentro de la iglesia. Gente mundana, gente viviendo su propia vida. Ese tipo de apostasía es el recogimiento de la cizaña. Hogares que se identifican con aquellos de la farándula. Sin respeto por la santidad. No viven la santidad de Dios.
Creyentes viviendo como quieren, anulando la autoridad de Dios, el consejo de Dios y abandonando la doctrina. Estas son las cosas que se están viendo. No dije que se verán, no, se están viendo. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se ha acabado. Eso lo dijo, cuando las cosas comiencen su ciclo repetitivo, es el fin del tiempo. Y muchos no sabían, desde el año 2020 entramos en la tribulación. Y la estamos viviendo. No la gran tribulación, que es la que va a venir ahora. Pueden ver que el Génesis nos habla de un principio, de una creación. Y el Apocalipsis también nos habla de un fin que le da principio a una creación, porque el ciclo termina y comienza. Pero antes del principio de la nueva creación que nos habla Apocalipsis, se verá la decadencia del actual movimiento, de la actual sociedad que tenemos. Por eso se puso, por ejemplo, el tiempo de Noé, el cual debe repetirse. Si ustedes son conscientes de esta verdad y de pronto se detienen muy detenidamente a leer capítulo 1 y 2 de Romanos, se dará cuenta que eso no es del futuro. Eso lo escribió el apóstol Pablo en el primer siglo. Y después de 20 siglos, tiene cumplimiento total a Romanos 1 y 2. Hoy, ¿por qué? Porque el tiempo se ha acabado. Y lee Mateo 24 y encontrará que eso está manifestado. Tenemos la operación de los ángeles caídos. Esto que yo estoy diciendo ahora, es algo que muchos religiosos todavía tienen el pelo puesto. No entienden Génesis. No conocen el plan completo. Cuando hablamos de ángeles caídos se ríen, se burlan. Entonces, cuando viene y se habla de una generación cuyo derivado es de Caín, hijo de la serpiente, que es un reptil, entonces hablamos de una generación reptiliana. Entonces la gente se ríe, es de la nueva era. Pero tenemos esa generación en los gobiernos. La tenemos en los países. Alguien que me diga por qué razón bíblica, que lo pueda respaldar por la Biblia, por qué razón año por año se reúnen ya en Europa, ya sea Oslo, Ámsterdam, se reúnen 20 personas influyentes de todos los países, 20 nada más. ¿Por qué? Tendrá una razón científica, ecológica, social, económica, política, toda esa razonamiento le da. Pero bíblicamente, ¿dónde está? Bíblicamente está en que cayeron 200 ángeles en el monte de Hermón y son 200 países que hay en el mundo. Esos 200 ángeles tuvieron una cabecilla y vinieron a ser 20 principales de gobierno mundial. Y estos son los mismos 20 que se reúnen ahora. ¿Estamos viviendo una generación reptiliana? ¿Sí o no? Algunos se reirán de esto. No lo creerán. Pero es lo que la Biblia dice. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tenemos en el gobierno ángeles de Dios del cielo? No. Grandes gobernantes, los grandes dueños de las grandes multinacionales empresariales que tienen que ver con la salud, el alimento, la estadía del hombre, no son de ángeles de Dios. Por eso tienen la sartén por la mano para disminuir la población que ellos quieren hacer. ¿Qué dice la Escritura? Eclesiastés 1:9. Lo mismo que fue, es lo mismo que será.
Por lo tanto, eso es lo que se está viendo. Por eso el apóstol Pedro escribió estas palabras muy para este tiempo. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido si las cosas están así? Porque hay unos que están adormecidos, apáticos, indiferentes, acomodados al mundo, viviendo el evangelio como ellos quieren. Y la misericordia de Dios les está dando en este lapso de tiempo que se vuelvan a Dios, se arrepientan, se consagran, entren en el favor del Espíritu antes de su venida. Es el último, la última oportunidad. ¿De años? No, de años no. Es la última oportunidad, porque el tiempo ya se acabó. Entonces, si se pregunta por qué no ha venido el Señor, ¿por qué no ha derramado sus juicios? Los juicios los está derramando ya. Están viniendo. Se están manifestando. Hay lugares donde se están prendiendo los bosques sin nadie intervenir. Ciudades se están quemando por completo. Otras siendo inundadas, otras siendo calcinadas por el hielo. Están sucediendo cosas en el mundo tan súper extraordinarias. Ríos en China, Japón convirtiéndose en sangre. Se están haciendo cosas en el mundo y sucediendo cosas que es la repetición de ello. Pero hay gente dormida. Hay gente aletargada y son hijos de Dios. Y si Dios no ha venido todavía por su iglesia, es esperando, dándole una oportunidad a que esta gente escuche algo y se despierten a la realidad de Dios. Estamos en el periodo de tribulación, si es que no lo sabía. Déjeme decirle algo por lo que usted tiene que estar agradecido. Si usted no ha sido tocado por la tribulación, es por causa de la misericordia de Dios y este pacto de gracia que te está dando. Este pacto de amor está velando por tu vida. La semana pasada, mucha tristeza estábamos viendo cómo una iglesia de creyentes le cerraron la puerta en el momento del culto. Les prendieron fuego. Murieron 65 personas. Los pocos que trataron de escapar por las ventanas a machete los mataron fuera. Hay una super persecución en la India. Y hay algo irónico que debe ser una alerta para usted hoy. Se supone que del pueblo de Israel, la tierra de Israel es el lugar donde la gente espera la venida de Yahshua. Pero ahorita hay una ley que mete en cárcel hasta por 1 año cualquiera que en la calle esté hablando acerca de Yahshua. Esa es la ironía y la apostasía que tenemos. El tiempo no tiene. Toda forma de corrupción y aberración ya está en acción bajo la aprobación de los gobiernos. La ley 2030, en uno de sus artículos, dice que se podrá proyectar en esos cortos que se dan antes de las películas. Ustedes saben, cuando uno cine le presentan primero 20,000 propagandas y cortos de películas. Pues la ley explica con mucha claridad que tienen libertad de poner todo tipo de aberración sexual en la pantalla. Eso significa que se verá todo eso que tiene que ver con el sexo entre hombres y animales, mujeres y animales. Bueno, es la peor corrupción, pero ya eso está aprobado para ser mostrado en la película. ¿Cuánto tiempo Dios va a esperar? Dios no va a esperar indefinidamente. Si Dios le ha dado tiempo hasta el día de hoy, ¿quién sabe mañana? Dios no va a esperar indefinidamente por los apáticos, por los alargados,
por los indiferentes y adormecidos. No, estamos en el tiempo de espera. Pronto esto va a terminar. Entonces es como cuando dice a veces el esposo, ay, yo no deja a mi esposa, yo voy a esperar que llegue el día de la mamá para darle, o sea, el otro año. Este tiempo de espera es el que piensan los adormecidos, que tienen un velo puesto, no les permite ver la realidad de Dios, por el cual Pablo oró y dijo, yo oro porque se le abran los ojos del entendimiento. Estamos en el tiempo de la espera, pronto va a terminar. Él promete intervenir para salvar a su amada y a la humanidad de la autodestrucción. Y él va a establecer el reino maravilloso sobre la tierra, donde regirá con vara de ellos. En esa humanidad que quede, que serán millones de creyentes de Dios, los que no esperaron su venida. Estaban en las iglesias, pero no lo esperaban. Leían la Biblia, pero no lo esperaban, porque su proceder y su forma de vivir no era correcta. Es decir, por los que no estuvieron alerta, por los que no despertaron. ¿Qué sucederá después del rapto de esta gente? Bueno, vamos a mirarlo. Ya Dios lo había dicho, eso no es sorpresa. Apocalipsis 9 dice que abrirá el pozo del abismo y sube un humo oscuro que cubre el sol. Y el aire se pone denso por causa del humo que sube de ese pozo. Saldrán langostas sobre la tierra que actuarán como escorpiones. Al picar a una persona dura 5 meses el dolor, donde la gente querrá morir, pero la muerte huirá de ellos. No harán daño ni a la tierra, ni a la hierba, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. No los matan, sino que los atormentan 5 veces, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del profeta. Zacarías dice en el capítulo 14, y esta será la plaga que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra él. La carne de ellos se disolverá estando ellos en sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuentas, y su lengua se deshacerá en la boca. ¿Cuándo será esto? Tan pronto terminen estos juicios que estamos viviendo de esta tribulación y que Dios recoja a su amada, comenzará la gran tribulación y las cosas que hemos leído. Yo creo firmemente que vale el sacrificio o el valor de ser fiel, apartándose del mundo del placer y la satisfacción de las demandas de su carne y vivir una vida agradable al Señor. No hablo de leer la palabra, eso es bueno, pero no es todo. No hablo de asistir a las reuniones, eso es bueno, pero no es todo. Hablo de esa vida de unidad, de relación, de entrega, porque Dios no espera recibir nada de ti. Dios lo que espera es que tú te des a Él. Tú, no cosas. Tengas una relación personal con Adonai. Adonai dijo, el tiempo ya no será más. La pregunta es, ¿vivimos como debíamos de vivir? ¿Hicimos lo que debíamos hacer? Mire a su lado. Mire a su esposa. Mire a su esposo. Mire a sus hijos. ¿Has hecho lo que tenías que hacer? Este es el momento para restaurar. Es hora de arreglar las cosas y ordenar la casa. Porque el tiempo ya no será más. Este es un momento de reconciliación con Adonai, con tu esposa,
con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. Antes de orar, oye lo que dijo el Señor. Si te acuerdas que tiene algo contra tu prójimo, ve y arregla las cosas y luego venga y ore, presentándolo fuera. ¿Hemos hecho caso de eso? ¿Hemos atendido eso? Es la amargura, la venganza, el odio, la falta de perdón y el resentimiento lo que hace que las personas se separen de otros, que no visiten su casa, que no los saluden. Es eso. Pero es tiempo de arreglar las cosas. Si no, mañana será demasiado tarde. Solo los rebeldes y los apóstatas dejan pasar por alto esta palabra. Ellos dejan las cosas a otra oportunidad, pero ya no la hay. Ahora, no esperemos que el que me ofendió es el que tiene que venir a buscar el perdón y la unidad, porque yo no le he hecho nada. Lo que yo hice fue correcto. Según la Biblia, no es él el que tiene que venir. Es el que no hizo nada, el que tiene que buscar al que vino. No fue Dios el que hirió al hombre, fue el hombre el que hirió el amor de Dios. Pero no fue el hombre el que vino a buscar a Dios, fue Dios el que vino a buscar al hombre. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Esa es la verdad bíblica. Adonai dijo, el tiempo no será más. El tiempo se acabó. Seréis testigos de las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, de la obstinación, del desamor, del mal proceder, del vivir dos vidas, de ser hipócrita en la vida con Dios. El juicio de Dios sobre el pecado vendrá. El tiempo se acabó, solo falta que se manifieste. Tengamos la unidad con Dios, con el Señor, porque ya vivimos un tiempo extra, no de décadas, quizá de horas. Dios añada bendición a sus vidas y la misericordia de Dios les ayude a arreglar las cosas que puedan haber. Porque yo quisiera con todo mi corazón presentarlos, como presento cada noche a mi esposo, a mis hijos, a ustedes como iglesia delante de mi Padre, como una ofrenda en la que le ruego y le digo, Señor, no quiero que ninguno se pierda por obstinación, por mundanalidad, por sueño. Pero únase a este sentido, porque Dios te ama y su venida está a la fe. Y espero que venga. Dios añada bendición a su vida y esta palabra quede en su corazón. Los declaro bendecidos con toda bendición.